¿podemos o no podemos tener cámaras privadas? Yo creo que has adelantado, introducido muy bien el tema. En principio, México es un país de libertades, el marco normativo así lo garantiza y se expresa con toda claridad que no hay ninguna limitación para que nosotros como individuos en lo privado, en nuestro domicilio o en lo privado como consorcio, como empresa, como un pequeño changarrito, tengamos la posibilidad de poner cámaras. El asunto es que sí hay que tener un equilibrio entre aquello que se capta de información y aquello que se difunde. Que se publica. Porque sí hay una ley de protección de datos personales en posesión de particulares que establece claramente las dos cosas, que todo mundo puede tomar imágenes, puede grabar para protegerse, inclusive sin consentimiento de las personas, pero también dice que hay que presentar un aviso de cómo se van a utilizar esos datos o eventualmente un aviso que simplemente diga que aquí hay una cámara y que se sepa que hay una cámara. Algunas personas dicen, no, pero si pongo un aviso eso inutiliza una parte del uso de la cámara, pero no, estamos cumpliendo equilibradamente lo que el marco normativo dice en términos de contribuir a la seguridad y a la procuración de justicia y protegernos nosotros mismos, y protegiendo también la posibilidad de interactuar con el gobierno de la Ciudad de México y en este caso, por ejemplo, con el C5, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia y también proteger el derecho a la privacidad. Y sobre esto último hay que decir que también la propia ley prevé algunas sanciones que pueden llegar inclusive a más de 40,000 pesos para las personas que... Administrativas. Sí, claro, que divulguen o que hagan publicidad con el material grabado de esas cámaras particulares. Que hemos visto que ocurre. Así es, y que hay una inquietud también, porque eventualmente un delincuente que tenga un abogado hábil puede utilizar una filtración o algún tema de corrupción que se haya registrado entre un integrante de las fuerzas policiales o de las fuerzas de investigación, puede utilizar eso para reclamar que algo ocurrió que no se respetó en debido proceso. O también la presunción de inocencia que se fortaleció con la reforma del 2008. Así que es muy importante ese equilibrio. Y en el caso del C5 tenemos la instrucción de la jefa de gobierno de mantener, por supuesto, una supeditación estricta al marco normativo que implica, resumo de nuevo, las dos cosas. Sí tenemos derecho a la seguridad, procuración de justicia y contribuir con ella, pero también derecho a la privacidad. Ya, ahora, me decías, ¿hay que dar aviso? ¿Y a quién? Si es que se tiene una cámara privada al exterior. No es indispensable. No hay que dar aviso. Y por otro lado, fíjate, se abre un espacio muy interesante porque la jefa de gobierno tiene la intención de pasar de 83,400 cámaras a 150,000 y también de aliarse, por supuesto, con los vecinos, con las empresas, y el C5 está trabajando en ese programa de alianzas, para que tengamos una potencia semejante a la que tiene Londres. Londres en este momento tiene 129,000 cámaras aproximadamente, pero sus alianzas permiten 690,000 cámaras. Wow. Entonces imagínate la Ciudad de México en un acuerdo colaborativo donde tengamos ya al fin de esta administración 150,000 cámaras y ponle un volumen semejante de cámaras privadas, tanto entonces de empresas como de particulares, digamos. Así es, Adela. Ya. Ahora, la autoridad, ¿qué sí puede hacer con estos videos, por ejemplo, que no puedan hacer los privados? Bueno, la autoridad, cualquier autoridad, por ejemplo, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eventualmente el Tribunal Superior de Justicia, pueden requerir ese material que está videograbado si ahí enfrente presuntamente habría ocurrido u ocurrió un incidente delictivo. Puede solicitar esa información, puede ser esa información un elemento de prueba dentro de un juicio de carácter penal, por ejemplo, si ahí ocurrió el intento de un homicidio, eventualmente un robo a casa habitación con y sin violencia, el tema de abuso o acoso sexual o alguna otra variedad de cualquier otro delito. Por ejemplo, ahora que estás mencionando los datos del INEGI, ahí sale un conjunto de elementos que le preocupan a la ciudadanía en todo el país. Se menciona qué pasa en alrededor de las escuelas, qué pasa con los cajeros automáticos en los datos que se presentaron ayer del INEGI desde las 6 de la mañana disponibles para todo público. Y ahí también yo creo que tanto la ciudadanía como la autoridad juntos
podemos converger en un esfuerzo que permita incrementar la percepción positiva de seguridad, porque aunque tú muy bien dices que incrementó la preocupación a nivel nacional, en la Ciudad de México, digamos que se mantuvo con una ligera variación, pasó del 51 a 53, 54, es decir, tuvo un piquito de aumento en este último trimestre. Pero apuntas muy bien cuando dices ahí al final, sí es necesario que la gente contribuya, que coopere, y la percepción de las propias personas indican eso. ¿Para qué querríamos las cámaras en nuestros domicilios si no vamos a contribuir con el proceso general? La idea es fortalecer el proceso de confianza y de coordinación. Y que haya coordinación. Y claro, por supuesto. Que nos sirva para eso. Sin ¿no? duda alguna. Ahora, sin duda es el Estado el que tiene que brindar la protección, ¿no? Así entonces, es su obligación. Es su obligación. Así es. Sin embargo, nos sentimos inseguros y entonces es que echamos mano de esto, de tener cámaras privadas, privadas, particulares, ¿no? Así es. Aquí lo que tenemos, al mismo tiempo, algo que ocurre en la construcción de toda comunidad. En la medida que esa comunidad está en consonancia con el propósito de su gobierno y ese gobierno entrega resultados, nosotros vemos que esa convergencia va generando disminución de incidencia delictiva y también disminución de la percepción negativa de seguridad, lo cual no ocurre, por ejemplo, en Culiacán, como lo acabas de reportar hace un rato. Sí. Pero aquí en la Ciudad de México sí ha habido una disminución muy importante de más de 57% en disminución de incidencia delictiva. Y también el INEGI lo confirma ayer. Si tú comparas el primer trimestre del 2018 con el último trimestre del 2024, que fue reportado precisamente ayer, vas a encontrar que hay una mejora de más de 30 puntos porcentuales en la percepción positiva de seguridad. En otras palabras, solamente en la capital nacional, de todas las entidades y de todo el mundo, sostengo, es la única capital nacional que durante 6 años, 3 meses, ha venido bajando constantemente con algunos brinquitos, como el que como se reporta el de ayer. Pero son 2 puntos, 2 puntos porcentuales. La idea es que, por supuesto, no estamos satisfechos, ni como autoridad ni como ciudadanos. ¿A cuánto? Digo, claro que la edad de oro. ¿Cuál sería la edad de oro? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, nadie la había hecho, pero estábamos hablando de que podríamos llegar 20 puntos más en una edad de oro desde que se mide 2014. Y México es el único país del mundo que tiene mediciones trimestrales de percepción de seguridad. Entonces, idealmente yo creo que deberíamos ser capaces de bajar otros 15 puntitos. Ojalá que lo logremos, pero eso no va a ocurrir si no hay convergencia de esfuerzos, tanto de fuerzas políticas, de legisladores, de organismos de la sociedad civil, de colaboración ciudadana. Y en ese contexto es muy pertinente, Adela, lo que tú estás planteando. ¿Cómo colaboran también las cámaras de seguridad, el sistema de videovigilancia informalmente constituido, que podríamos llamar como un sistema de videovigilancia privado? Privado, claro. Entonces, ahí hay que mejorar también. Que es informal, digamos, para llamarlo de alguna manera. Entonces, la política participativa también tiene que mejorar, porque de pronto hemos tenido quejas a veces de proyectos participativos que luego quien los promueve orientan las cámaras nada más para el área de su manzana o de las 5 manzanas alrededor. Y también hemos tenido quejas, dice, oye, las cámaras de esta persona están metidas en la vida privada de mi familia. Sí hemos tenido esas quejas. Y eso lo tienen, ustedes tienen la competencia de regularlo. Nosotros tenemos la posibilidad de reportar y de llamar, y hay un esfuerzo de coordinación gracias a la Secretaría de Participación Ciudadana, además del esfuerzo de la policía que encabeza nuestro amigo Pablo Vázquez, o de la fiscal Berta Alcalde, por supuesto la jefa de gobierno Clara Brugada, y lo vemos en el Gabinete de Seguridad todos los días. ¿Cómo le hacemos para capturar la oportunidad de que todos colaboremos para continuar disminuyendo la incidencia delictiva y también la percepción negativa de seguridad, que necesitamos todos contribuir a disminuirla? ¿Cómo funciona el C5? Me parece que la pregunta es pertinente. Que nos visitaras, pero te platico. Sí, lo haremos. El C5 de la Ciudad de México es el más robusto del continente. Estamos hablando de 83.400 cámaras. ¿Cuántas, perdón? 83.400. Cuando ingresó a la gestión la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, era alrededor de 16.000. Cuando termina ella su gestión, estamos hablando de alrededor de 79.000. Ahorita 83.400. Solamente en Atlanta tienen más en tasa por 100.000. Pero en resumen, el C5 es una institución transversal. Hay 26 instituciones que ahí colaboran. Y tenemos 7 subcentros, uno por cada punto cardinal en la capital,
2 subcentros en el centro histórico, uno más en la central de abasto, que por cierto inauguró también Claudia Sheinbaum hace ya 3 años, y también tenemos 6 líneas de atención de emergencia. El 911, que acaba de cumplir 8 años, el 089 para denuncia anónima, lo de Locatel, que es más bien para personas de mi generación, tú que eres más joven que yo, No, te sí, acuerdas, pero 5, 6, 8. bueno, Ese no era, ¿verdad? no. El Locatel. ¿Qué dije? 656. 11. Bueno, ese que es muy conocido, ya de 2 o 3 generaciones. Está la nueva línea antiextorsión que estableció Clara Brugada, que es 55 50 36 3301. Le falta promoción a Ese le falta, ese tiene 8 semanas de existencia. Ok. Ahí un día a ver si nos ayudas para ver cuando hablemos si ¿Cómo hay no? oportunidad Claro que de sí. extorsión. Pero también tenemos la línea SOS Mujeres, asterisco 735, y ya tiene 2 años de existir. Y también tenemos la línea H2O, asterisco 426, que se acaba de abrir para denunciar fugas de agua, robo de agua y desabasto de agua. Okay. Esa también. Entonces, son 6 líneas que atiende el C5. Está también el despacho de bomberos, el despacho de ambulancias y el despacho de patrullas. Así todo que converge en el C5. todo está ahí en todo el C5 llega ahí. y también aloja, por si fuera poco, la alerta sísmica. Entonces estamos hablando ahí de más de 11,000 altavoces que deben funcionar y que el reciente sismo lo comprobó, funcionó en 99.3% de los altavoces. Entonces todo el C5 es una especie de programa continuo, cotidiano, 24/7 de ayuda y acompañamiento ciudadano desde las instituciones. ¿Cuál es el tiempo de respuesta, por ejemplo, del 911? El 911 menos la de 5 verdad. segundos. Las llamadas 5 segundos. Para el despacho depende de las patrullas, puede ser bajó de 5 minutos 25 segundos a 3 minutos 15 segundos. O sea, si Patrullas. yo ahorita marco 911 en menos de 5 segundos. 911, sí, es para policía, patrullas, emergencia, menos de 4 minutos. Ya. Sí hay un asunto con las ambulancias, la jefa de gobierno Clara Brugada está tomando el toro por los cuernos y estamos en una comisión para abatir el tiempo de respuesta, que es muy alto y que necesitamos todos hacer un esfuerzo, incluyendo las llamadas falsas. Hay muchísimas llamadas. 57% de 20,000 llamadas diarias son Hijos. llamadas no procedentes. Es altísimo. Es altísimo. En África llega a ser el 90%, en España 15%. Solo para poner en rango, en todos los países ocurren las llamadas no procedentes, que Sí, son claro, llamadas de interés. pero 50% es muchísimo, Sí, es muchísimo. la mitad. Y es la entidad con menos llamadas no procedentes de todo el país. ¿La En Ciudad de otras México? entidades hay más. Y en otras entidades, perdón que ponga el caso de Culiacán otra vez, pero en Culiacán hay 900 cámaras y 460 están bajadas violentamente y no han sido respuestas, no han sido restablecidas, claro. restablecidas. Ahora, ¿cómo puedes bajar el número de llamadas falsas? Allí tiene que haber un esfuerzo de información, de conciencia ciudadana, De conciencia ciudadana. cívica. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hay quien llama desde que no asume que la emergencia es una situación realmente, como lo dice la palabra, en que De está en riesgo la emergencia. vida. Claro, ¿sí? claro. Entonces eso hay que diferenciarlo. Ok. Y ya desde ahí también hay muchos que llaman para información general de gobierno, de cualquier cosa. Hay unos que por travesura, por broma, muchas Vamos a hablar llamadas al de 911. adultos. No digo que solamente adolescentes en una fiesta, o no digo que personas que están en estado de ebriedad, no. Adultos que por alguna situación bromean, inclusive también que insultan, que hostigan, también tenemos eso. Y nosotros tratamos de llamarles a los números más frecuentes que repiten esa actitud, pero es imposible que orientemos nuestra energía de servicio pues, claro. a llamarle al 57%. A pedirles que por Así favor que es ya no lo conciencia hagan. cívica. Y eso hay que trabajar y qué bueno que estás tú aquí y al frente siempre, como has estado, para difundir una conciencia cívica en la cual está comprometido la jefa de gobierno Clara Brugada y por supuesto a nosotros en su equipo de trabajo. Sí, sin duda, no hay que hacer ese tipo de llamadas, porque hay gente que sí lo requiere. Imagínate una situación de emergencia, ya ha ocurrido, una persona llama, no se duda en enviar la ambulancia, pero esa ambulancia vamos a suponer que era la última en ese turno, y llama una persona que tiene un ataque, tiene un problema cardiovascular Sí, claro, o cualquier claro, otro, ataque y al no hay corazón. una ambulancia en ese momento que le hubiera correspondido para atender Claro, esa emergencia. Claro. Ahora, ¿a cuánto quieren bajar la respuesta, por ejemplo? ¿Te refieres en el a 911, por ejemplo. para atender ambulancias, Para por ejemplo? sí. Por ejemplo, ahí nos gustaría
en un primer impacto 10 minutos en los próximos 3 meses y a ver si con un conjunto de elementos que estamos discutiendo en una mesa de trabajo que nos ha indicado la jefa de gobierno, pues esperamos a la mitad reducir el tiempo y aún así necesitamos más esfuerzo. Hay que recordar que en Nueva York tienen 7 minutos de atención, que es una gran eficiencia, sí, pero tienen eficiente. 400 ambulancias. En la Ciudad de México nosotros tenemos menos de 30 en un turno. Y hay que asumir también los problemas de tráfico que se han incrementado en 19% después de que concluyó la pandemia. Sí, y asumir también la educación cívica ciudadana de dejar otra vez, pasar a las claro, ambulancias, claro. ¿verdad? Que también es un asunto. Yo cuando era hace muchos años niño me acuerdo perfectamente que todo el mundo se abría como cuando están Cuando la pasa una comunidad judía ambulancia. yendo a Egipto, de Egipto hacia Sí, la claro. tierra prometida, se abría el mar. Eso no ocurre actualmente. Pues tendría que estar ocurriendo, pero hay poquísimas ambulancias entonces. Así, eficientes, y porque muchas es un desgaste enorme. Entonces es un tema de adquisición de ambulancias, es un tema también de los equipos que atienden. Cada vez es más difícil reclutar a personas en servicio pleno y no es casual, y lo menciono y espero que no ofenda las buenas conciencias de nadie, que Trump, algo que me parece interesante es que puso de regreso a trabajar a todos los empleados que estaban en home office. Sí. Entonces, todos los que somos servidores públicos tenemos que estar en plena disposición de trabajo permanente. Y eso es algo muy importante. Presencialmente, porque sí hace la diferencia, claro que hace la diferencia. Déjame, bueno, ahora vuelvo a lo de las cámaras de vigilancia, pero déjame hacerte esta pregunta de las ambulancias. Pues también hay muchas ambulancias patito, ¿no? Eso también es muy interesante. Fíjate, la paradoja es la siguiente. Una ambulancia patito, que vienen muchas del Estado de México, hay que decir, se concentran en las alcaldías donde eventualmente hay más requerimientos, llegan primero porque sí hemos detectado algunos casos de corrupción de algunos integrantes, muy pocos, pero sí los hay, de la policía, que en vez de reportar al ERUM o al CRUM, le dicen a la ambulancia patito. Entonces llega primero la gente que está en absoluta emergencia, que no tiene nada en ese momento, les cobran más y los llevan a clínicas de segunda o de tercera, donde también les cobran mucho dinero, y entonces terminamos con esta paradoja de que los que menos tienen pagan más, tanto por la ambulancia como por el servicio. ¿Y qué podemos hacer? En ese sentido, frente ya hubo un primer intento en la administración anterior de detener esas ambulancias, pero nos falta cubrir algunos huecos legales. Por ejemplo, está la ambulancia detenida, y como esa ambulancia es tan irregular, resulta que puede decir que es un vehículo privado que ya pagó la multa y sacan a la ambulancia patito, que no está como ambulancia, sino como vehículo particular, dado que es patito. Es ¿me patito, explico? claro. Entonces, ahí no hay está una serie dada de alta, problemas. digamos. Como. Ajá. Ahora, voy a volver, si me permites, a las cámaras de videovigilancia. Los ciudadanos que tenemos cámaras privadas, ¿tenemos obligación de compartir con la autoridad las imágenes en caso de que sean requeridas? Así es. Okay. O sea, cualquier autoridad lo puede requerir. Y también pues hay un acto cívico y también yo diría ético de parte de la ciudadanía. En general no hay problema con eso. Muchas veces es la propia gente quien comparte la información, aun cuando pida, y eso se respeta, que anónimamente comparte su evidencia. Ya. También. Ahora, me dices que hay más de 1,000, ¿no? Cámaras en la Ciudad de México de videovigilancia. No, 83,400 del sistema público. Casi 100,000. 83,400. Y la idea es llegar a 150,000 al final de esta administración. Más todas las que puede alianzas. Haber producto de estas alianzas, ¿no? Así es. En estas más de 80 y tantas mil, ¿sirven todas, Salvador? Porque luego no sirvió la cámara y no grabó y no servía y estaba descompuesta y entonces... Claro, yo creo que no hay nada más antipático para la ciudadanía de la capital nacional que procesar información que no sea real. Entonces, en el C5 estamos conscientes de ello, y dado que así ha sido instruido por la jefa de gobierno Clara Brugada, nosotros tenemos estimaciones de estos 100 días de que las cámaras han funcionado entre 97 y 98.5%.
y las que no han estado funcionando, por ejemplo, en la central de Abasto, teníamos 686 cámaras que deberían estar funcionando y no estaban funcionando 100. Ya en este momento solo faltan 8 de funcionar. Okay. Tiraron de pronto un póster, lo habrás visto el 28 de septiembre en Ejército Nacional y Arquímedes. En vez de tardar unos 45 días como venían sucediendo en reponerse, lo repusimos en 7 días. Okay. Así que ante cualquier reporte que te llegue, yo te pido que nos lo compartas y nos comprometemos a reponer también los botones, porque los botones de auxilio son vandalizados por muchas travesuras y está grabado. Niños, mujeres, personas a ciertas horas de la noche que pasan y lo oprimen sin con la travesura y está grabado. Nada más pasan y lo oprimen. O otros y está la cala del metal que usan para desprenderlo. Entonces, en los botones de auxilio solamente el año pasado tenemos 55% más o menos de los reportes de botones de auxilio falsos o que fueron simplemente travesura. Entonces, es muy alto. Es muy alto, es muy alto. Ahora, ¿cómo proteger nuestros datos personales en todo caso, Salvador? Me parece que esa es una inquietud y que se ha dado sobre todo en los últimos días, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar el marco normativo. Hay una vertiente del derecho que creció al mismo tiempo que la transparencia, recordarás, fines de los 90, principios de los 2000, donde tienen que convivir lo que tiene que ver con la norma que protege la privacidad como aquella que protege la colaboración para la seguridad y procuración de justicia. Así que uno tiene que ser cauteloso con el uso de sus propios datos y también reclamar cuando algunos otros están haciendo uso no autorizado de los mismos, especialmente cuando no tiene nada que ver ni con seguridad ni con procuración de justicia. Pero eso debería pasar por el lenguaje, por la imagen, por el sonido y por una regulación mayor que haga corresponsables a los grandes mogules, los tecnooligarcas que están atrás de Trump, por cierto. Sí. Entonces hay que no ser atrás, corresponsable. al ladito. Y hay por ahí una demanda famosa contra Google que Ulrich Richter la promovió y la ganó, le están por pagarlos. Yo lo entrevisté, la ganó. Entonces ahí tienes un antecedente, sí se puede reclamar, sí se puede demandar, y yo sí creo que es necesario reivindicar una ciudadanía que hace respetar sus derechos, que se acompaña con el instrumental normativo e institucional, pero que también basa su reclamo en un comportamiento cívico adecuado. El 80% está muy medido de la información que está en redes sociales, está lleno de odios, de afirmaciones groseras y ahora con inteligencia artificial de bromas que eventualmente a muchas personas no les interesan porque prefieren mantener su vida privada. Quienes son como tú o como algunos músicos famosos o pues pública, están acostumbrados a guerra de todo tipo, pero hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta que te refieres a mí de esa manera. Entonces sí hay que reivindicar ante las instancias correspondientes el derecho a la privacidad. Y por ejemplo, eso en cuanto a las cámaras privadas, pero las cámaras de seguridad que ustedes tienen dispuestas, supongo en lugares estratégicos, así ¿no? Es. Absolutamente. ¿Ustedes sí pueden difundir estas imágenes o cómo es la cosa? Nosotros solamente utilizamos esas imágenes cuando se requiere después de una carpeta de investigación o lo requiere la autoridad. Por ejemplo, el asesinato o 2 de los asesinatos el mismo día, con una diferencia de 3 horas en el centro de la ciudad y en Avenida Cuauhtémoc y Viaducto, recordarás. Sí. Entonces, ahí de inmediato, en cuanto ocurre la noticia criminal, que es el evento delictivo, que es notificado vía telefónica por la policía, por un ciudadano, que es evidente en las cámaras por el momento de estampida que se genera después de los disparos, a partir de ese momento se traslada la imagen a la autoridad. Nosotros no lo difundimos hacia el público, salvo para términos de ilustración. Por ejemplo, decimos, sí es necesario que confíes, que apoyes la confianza, que apoyes la convergencia de esfuerzos de la ciudadanía y vemos un incendio y cómo llega unos bomberos. Desde ese punto de vista didáctico, de divulgación, podemos hacerlo, pero cuando se trata de un asunto, digamos, propiamente ya de índole penal o grave, es simplemente respetamos la cadena procesal y estamos en garantía de que así se hace desde nosotros. Estoy pensando en nuestro oficio, nuestra profesión, camarógrafos, reporteros, etcétera, que cubren la fuente y que
pues publican imágenes, ¿no? De ciertas personas, de ciertos delincuentes, etcétera, o no sé. ¿Pueden publicarse? Bueno, todos los derechos a veces están en disputa, ¿no? La libertad de expresión, sí, claro, y el tema de las libertades que corresponden limitadamente al ejercicio de la acción penal. Así que hay muchos límites en las fronteras. Que es muy delgada la línea, pero en general puede afectar el debido proceso también. Sí, eventualmente. Así que sí es necesario tener una actitud responsable. Por ejemplo, los últimos 7, 10 años hemos visto que los medios, el 90% cubren para respaldar el criterio de presunta responsabilidad, de presunta inocencia en vez de presunta responsabilidad. Así que sí es necesario que equilibremos y que tengamos un comportamiento maduro y que, insisto, las fronteras están siempre a debate. ¿Qué se puede hacer y no sé? Pero en general yo diría que si la intención es de proteger a la comunidad como un principio, que implica a veces difundir información, la libertad de expresión tiende a ganar. Si se trata de proteger la posible sanción al presunto responsable, gana el otro caso. Así que en cada situación específica yo creo que se disputa cuál es el límite de la frontera entre un marco normativo y otro. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y finalmente, ¿las cámaras sí son disuasivas? Claro que sí. Las dos cosas. A nivel internacional, siendo Londres una referencia muy importante, se ha demostrado y hay estudios sobre eso y también hay comparativos que las propias empresas que promueven el uso y compra de las cámaras tienen. Así hay un peso específico que corresponde al nivel de disuasión. Y también la manera en que los abogados que litiguen asuntos penales han incrementado la demanda de las cámaras revela claramente que también es útil en procuración de justicia. No puedo detallar aquí algunos casos muy controvertidos que he conocido, pero te puedo asegurar que es tanto disuasivo como contribuyente del proceso y del debido proceso para llegar a sentencias en casos penales, por ejemplo, en casos de acoso sexual, en temas de homicidios dolosos, en temas también de privación ilegal de la libertad, en temas de robo a transeúnte, robo en transporte público, robo a las afueras de los bancos y en otras incidencias delictivas. Así que la aportación de la policía, de la fiscalía, del C5 es muy considerable en este proceso de disminución de la incidencia delictiva en la capital en estos 6 años, 3 meses y también en el proceso general, con este brinquito del cual da noticia el INEGI, ha contribuido también a la disminución de la percepción negativa de seguridad. Claro. ¿Cómo ha mejorado la percepción en la Ciudad de México? Más de 30 puntos. Déjame darte un ejemplo. En Londres tardaron en 95 y 10 años y 15 años después tardaron 15 años para bajar 15 puntos porcentuales percepción negativa de seguridad. Claro que allá estaban de un nivel bajo y bajarlo más. Pero es mucho. Aquí se ha bajado. Hay debate, pero cuando menos 30 puntos porcentuales en 6 años, 3 meses. Entonces es muy importante. Sí, muy importante. Híjole, pues qué interesante. Sí queremos ir al C5. Por ¿no? favor. Y podemos hacer un reportaje de lo Gisela, que sí se puede. cuando quieras. Sí, ¿tiene tu teléfono? Sí, Gisela tiene el teléfono de él, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, a la hora. Salvador. Muchas gracias. A la hora. Gracias. Este es un resumen de lo más